Episodio 19. La muerte negra. Siluetas y colores. La moda como nunca la habías escuchado. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio, producido por Larimar Producciones. Escúchanos vía iVoox y YouTube, así, Siluetas y Colores. Búscanos en Facebook como Siluetas y Colores y disponte a escucharnos que en breves segundos comenzamos. Bienvenidos, estamos de regreso en la Baja Edad Media, siglo XIV. Las cosas van a ponerse color de hormiga para los europeos. Este va a ser uno de los peores siglos de su historia. Van a enfrentar cosas terribles. Felipe IV ha muerto. 1317, apenas 2 años después de este evento, invade a Europa una hambruna como hacía muchos años, por lo menos 300, que no pasaba. Desde poco antes del año 1000, un cambio del clima en esa geografía había propiciado una abundancia relativa que permitió incluso la siembra de vides en Inglaterra. Y miren que eso es mucho. Las vides son de clima templado entre los paralelos 30 y 50 del globo terráqueo, e Inglaterra está por encima de esa zona. A este periodo se le conoce en la historia como el óptimo medieval, y llega a su fin en este siglo, dando comienzo a lo que conoceremos como la pequeña edad de hielo. Las temperaturas descienden. Y llega la hambruna que se extiende por más de 2 años. Y aunque la parte más dura pasó, la abundancia de cosechas no se recupera. La población es mucha y no alcanza a ser bien alimentada, lo que causa una nutrición deficiente en la población. Y esto se repite muchas veces. Aunque las consecuencias, debido a la inteligencia humana, no volverán a repetirse de igual modo, por este tiempo, la crisis de alimento les pega con todo. El Imperio Mongol fue el imperio más extenso de la historia y el mayor de los imperios constituidos por territorios continuos. Su fundador fue Gengis Khan en el año de 1206 y tuvo su punto álgido cuando alcanzó 24 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Llegó a abarcar un territorio desde la península de Corea hasta el río Danubio, a albergar una población de más de 100 millones de habitantes y a incluir algunas regiones tan ricas e importantes como China, Mesopotamia, Persia, Europa Oriental y Rusia, entre otros. El guerrero Temujin unió todas las tribus mongolas bajo su mando hacia el año de 1206, cuando fue proclamado Gran Khan bajo el nombre de Gengis Khan. Enseguida se enfrentó al imperio Jin de los Jurchen en el 11 Xia en el norte de China y ante la resistencia del imperio Corasmio. Fue a Asia Central donde devastó la Transoxiana y el oriente de Persia y penetró al sur de Rusia y el Cáucaso. Durante la guerra contra Asia Occidental, en 1227, Gengis Khan enfermó y murió. El ejército de Gengis Khan, a pesar de ser relativamente reducido, contaba con una caballería bien preparada, arqueros expertos y disciplina entre sus líderes. Tras la muerte de Gengis en el año de 1227, sus sucesores bajo Ojidei Khan continuaron la expansión que incluyó a Persia, acabó con los Xia y los restos de los Corasmios y condujo a un conflicto con la dinastía Song de China meridional, comenzando una guerra que no acabó hasta el año de 1279, en el cual se produjo la ocupación total del país y la reunificación del gobierno de China bajo los mongoles.
A finales de la década de 1230, los mongoles bajo el mando de Batu Khan invadieron Rusia, provocando la muerte de alrededor de la mitad de la población local para luego reducir la mayoría de sus principados del vasallaje. Durante el reino del Kublai Khan, el imperio empezó un proceso de división en varios kanatos más pequeños, y Kublai se dedicó a la guerra contra la dinastía Song, consiguiendo el dominio sobre China, y a la región la llamó Mansi, mientras que los kanatos occidentales iban separándose progresivamente. La rivalidad entre las tribus, producida por el complicado proceso de sucesión, el cual paralizó 2 veces las operaciones militares importantes y remotas como la de Hungría y Egipto, desbaratando campañas que se anunciaban viciosas. Y la tendencia de algunos khanes a beber en demasía hasta el punto de producirles la muerte, como fue el caso de Kuyuk, causó crisis sucesorias que aceleraron la desintegración del imperio. Entre los imperios resultantes del imperio mongol está el formado por la dinastía Yua en China, el Ilkhanato con base en Persia y la Horda de Oro que controló Asia Central y Rusia Meridional. Hacia el año 1330, en Asia Central se cree que por el desierto de Gobi, al norte de China y Mongolia, se da el mismo cambio climático que en Europa, la pequeña glaciación, lo que ocasiona que ciertos roedores nativos de la zona, llamados comúnmente jerbos, comiencen a morir. Las pulgas de estos animales comienzan a buscar hospedadores alternativos, mudándose a los camellos, las ratas y los humanos. Estas pulgas eran portadoras de una bacteria que parece ser que debido a este cambio comenzó a propagarse indiscriminadamente. En situaciones normales la naturaleza mantiene por sí misma a raya todos los organismos, manteniendo un equilibrio, pero cuando se dan desequilibrios tarda un tiempo antes de que vuelva a equilibrar las cosas. Bien, parece que esto fue lo que pasó. Alrededor del año 1334, esta bacteria llegó a China. Durante los 10 años siguientes, la enfermedad va tomando lentamente el continente asiático, debido al comercio con esa zona, bastante fuerte con Europa para ese tiempo. Van llegando a Occidente rumores de una terrible plaga que azotaba Oriente. Se hablaba de lluvias de ranas y culebras que eran seguidas de tormentas, de granizos gigantes que precedían fuertes vientos que traían un humo pestilente y negro que todo lo cubría, y después la muerte. Millones de personas murieron en Asia. Los pueblos y ciudades, antes vibrantes de personas, una vez pasada la enfermedad, eran cementerios de cadáveres al aire libre. China perdió por ese tiempo más del 25% de su población, y hay algunos historiadores que afirman que hasta el 40%. India, Rusia y Medio Oriente no se quedaron atrás. Las zonas rurales a lo largo de todo el continente quedan devastadas. El brote en Gaza dejó un estimado de 10,000 personas muertas, mientras que Alepo registró una tasa de mortalidad de 500 personas por día. En Damasco, en el pico de la enfermedad, se registraron 1,000 muertes diarias, con una mortalidad general estimada entre el 25 y el 38%. Siria perdió un total de 400,000 personas. China, de tener alrededor de 120 millones de habitantes en el año 1300, para el 1400 tiene alrededor de 65 millones solamente. Hemos comenzado con los mongoles porque en ese tiempo ellos eran la fuerza hegemónica de Asia, controlaban todas las rutas mercantes del continente. Fueron una dinastía en China que gobernó por más de 100 años,
Fue a este pueblo al que le tocó difundir la bacteria por todo el continente y después hacerla transcontinental. A fines de 1346 y principios de 1347, los mongoles quieren tomar por asalto la ciudad portuaria de Kaffa, pero después de una larga batalla no pueden hacerse con el control. Sin embargo, durante la misión, los mongoles, conocidos por los europeos como tártaros, se tienen que enfrentar a dos enemigos: las fuerzas defensoras de la ciudad y uno terrible que no esperaban: la peste. Los soldados comienzan a morir. Los tártaros deben dejar la guerra y retirarse, pero antes de hacerlo van a hacer algo nunca antes hecho por el hombre. Lanzarán por medio de las catapultas sus cadáveres infectados por la peste al interior de la ciudad de Kaffa. Corre la primera mitad del año 1347. En octubre de 1347, unos meses después, el puerto de Messina en Italia es uno de los más utilizados por los barcos provenientes del Mar Negro con mercadería de Oriente para comercializar en Europa. A principios de ese mes, una pequeña flota de barcos llega a puerto. A nadie le llama la atención, no es especialmente llamativa, no tiene nada diferente de los demás barcos. Hasta que al abordar para hacer las maniobras de desembarco, una escena dantesca se revela a los ojos de los trabajadores del puerto. Los tripulantes están todos muertos. La alarma se riega. Alarmados revisan los cadáveres. Asombrados encuentran personas vivas que les explican lo que pasó, cómo fueron enfermando y muriendo sus compañeros. La autoridad de la ciudad ordena que los barcos salgan del puerto, pero para ese momento ya es demasiado tarde. La enfermedad ha desembarcado. Apenas unos días después comienzan las primeras muertes. La peste ha llegado. Nuestra página de Facebook está pensada para ser un punto de unión entre tú y nosotros. Visítanos como Siluetas y Colores. Únete a la página regalándonos un me gusta y visita todos los apoyos visuales que tenemos preparados para ti, que ayudan a comprender más todos los temas que aquí te exponemos. Recuerda, Siluetas y Colores. Nos encuentras en Facebook, iVoox o YouTube. La moda como nunca la habías escuchado. Europa para el año 1347 ha pasado por la hambruna de 1317 a 1320 y la agricultura no se recupera por completo. Los inviernos son más crudos y más largos. Los periodos de cultivo son más cortos y menos productivos. La población está desnutrida. Los 400 años de bonanza debido al óptimo medieval han dejado un alto nivel de población. El exceso de personas ocasiona que los precios del trabajo bajen tanto en las ciudades como en el campo, aumentando los niveles de miseria entre la población trabajadora, disminuyendo el grado de resistencia del organismo de las personas. Por otra parte, Eduardo III ha comenzado desde 1337 el episodio conocido como la Guerra de los 100 Años contra Francia por reclamar para sí el trono galo.
y esto ha involucrado un gran número de reinos a lo largo y ancho de Europa, ocasionando que se agrave la situación de hambre debido a la inseguridad y la destrucción que conllevan las guerras. Por otra parte, Europa, pese a sus enormes castillos, a lo largo y ancho de su geografía, a sus fastuosas ciudades-estado como Florencia, Venecia, París, Baviera, Praga, Roma, es una sociedad en palos. Las condiciones de salubridad son así de simple, inexistentes. No hay sistemas de drenaje. La población utiliza la misma ropa sin lavarla por meses. Su aseo personal es igualmente escaso. Hay que decir que la gente duerme encerrada con los animales domésticos en la misma habitación. Por ese tiempo, la población no conocía lo que nosotros conocemos por la recámara. Las personas dormían en el mismo lugar en que comían, trabajaban y se aseaban. En las zonas rurales era peor el asunto todavía, ya que había más animales de granja y dormían tirados entre la paja junto con el caballo, las gallinas y el ganado doméstico. Así que imagínense, las pulgas y parásitos de los animales estaban en contacto directo con las personas. La mortandad de mujeres e infantes posparto era altísima, y no solo en las clases bajas. Esto era común a todos los niveles sociales. Había dinastías enteras de reyes que se perdían por la alta mortalidad infantil, al nivel de no haber heredero una vez que moría el padre y después de que éste había procreado una docena de hijos. La Edad Media fue verdaderamente una época terrible en cuanto al nivel de vida se refiere. En estas condiciones es que arriba la bacteria de la peste desde Oriente a Europa. La enfermedad se propaga a una velocidad vertiginosa. Antes de 5 años habrá cubierto toda la geografía del continente, desde el Mediterráneo hasta la península escandinava y desde los montes Urales, que son la frontera con Asia, hasta el Océano Atlántico. Conforme va avanzando, va sembrando el terror. Esta diminuta bacteria pondrá sobre las arenas movedizas todos los pilares de la sociedad medieval. El papado será una de las instituciones más afectadas. Recordemos que la Iglesia tenía en su haber las llaves del reino de Dios. Era ella quien decidía quién entraba y quién no al cielo. Así que ante la imposibilidad de la época por explicarse de qué se trataba esta enfermedad y por lo tanto cómo combatirla, la población, ¿a quién creen que volteará buscando respuestas? A quien siempre ha buscado cuando no sabe qué hacer: a Dios. ¿Y quién representa a Dios en la tierra? La Iglesia de Roma. La Iglesia, desde su formación, ha predicado que Dios es justo, que las personas malas son las que mueren de una manera espantosa, que si Dios decide llevarse a los justos es para castigar a los pecadores, que si tu hijo muere, la pregunta es: ¿qué hiciste tú para que tu hijo merezca eso? Pero la peste lleva cualquier culpa o pecado a niveles desproporcionados. Nadie ha pecado tanto como para merecer lo que está sucediendo. Mueren recién nacidos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y viejos. La muerte agarra parejo. No mira justicia ni razones, es totalmente irracional. Familias enteras desaparecen. Entonces, ¿para quién fue el castigo? Ante esto la Iglesia no puede responder. De la misma manera que los mortales de a pie, los monjes y sacerdotes mueren sin poder explicárselo. Es tal la cantidad de muertos que a los moribundos los sacerdotes les huyen de darles la santa unción. Y esto es en una época poco menos que un sacrilegio. No darles la santa unción a los moribundos era condenarlos al purgatorio eterno. Pero el miedo es el miedo, y muchos sacerdotes se negaron a hacerlo, al grado que el Papa sacó un edicto en el que decía que cualquiera que estuviera cerca de los enfermos podía darles la absolución. Sin embargo, esto ocasionó muchas dudas. El pensamiento mágico religioso comenzó a perder fuerza.
Las acciones de la Iglesia fueron dando paso a esto. Fue un error tras otro. El cinismo y el miedo hicieron su trabajo. El sentimiento de pesadumbre apocalíptica bañó a toda la población. Se cometieron los crímenes más espantosos que la humanidad hubiera cometido hasta entonces. Hubo un momento en que ante la falta de respuestas comenzaron a buscar culpables. En Alemania, en 1349, la agarraron contra los judíos. Una aldea entera fue arrasada porque los acusaron de ser ellos quienes estaban envenenando los pozos. La turba asesinó a toda la población judía en Estrasburgo. Más de 2,000 fueron quemados vivos. Hay que decir que la Iglesia no avaló esto. El Papa Clemente VI dijo que esto no era cierto, pero la población no lo escuchó. ¿Cómo? Si ellos habían matado a Dios, ¿no querían hacer daño al cristianismo? No había lógica en esto. Desoyeron al Papa. Las matanzas de judíos se replicaron por todo el continente. En agosto del mismo año, las comunidades judías de Mainz y Colonia fueron exterminadas. La peste seguía avanzando. En los 5 años que duró lo más duro de la enfermedad, murieron entre 50 y 70 millones de habitantes. No se sabe a ciencia cierta la cantidad exacta. No existen registros fidedignos, pero se calcula que murió entre el 40 y el 60% de la población europea. Pero, así como existen historias terribles y espeluznantes, también existen otras de gran valor humano. En Inglaterra, por ejemplo, existe una historia comprobada, no es leyenda, de que en el pueblo de Eyam, en Derbyshire, Inglaterra, en la que un vendedor de telas llegó desde Londres a ofrecer su mercancía, que incluía el corte de la tela, a los pocos días el hombre cayó enfermo y fue atendido por una familia que poco tiempo después había muerto toda. El pueblo comenzó a enfermar y el párroco convocó a una asamblea con la población entera, donde decidieron, por mayoría, cerrar completamente el pueblo. Nadie entraría ni saldría hasta que la enfermedad hubiera cedido. Y así lo hicieron. El 30% de la población murió y la cuarentena duró 1 año. Hubo frailes que, contrario a lo que conté antes, no abandonaron a los enfermos. Incluso algunos de estos personajes sobrevivieron. Como siempre sucede en estos episodios históricos, hubo las más grandes y sublimes anécdotas de amor y heroísmo, así como las más abyectas y monstruosas reacciones humanas. Pero finalmente la enfermedad, así como llegó, se fue yendo, como una oleada. Dejó muerte y desolación a su paso y un sentimiento de terror muy difícil de superar en el corto plazo. La peste negra, peste bubónica o muerte negra fue una pandemia de peste que asoló Europa durante el siglo XIV y era transmitida por unas pulgas transportadas por ratas. Se cree que la epidemia surgió en Asia Central, desde donde pasó a ciudades italianas como Génova, con una gran actividad marítima, y de ahí a toda Europa. La peste negra acabó con casi la mitad de la población europea y con unos 100 millones de personas en todo el mundo. Alcanzó su punto máximo entre 1346 y 1361. Diane Saaler estima que la mortalidad superó la mitad, quizás el 60% de los europeos, o lo que es lo mismo, habrían muerto 50 de los 80 millones de habitantes europeos. Se estima que la misma fue causada de muerte aproximada de entre 50 a 75 millones de personas entre los primeros casos en Mongolia, que pasaron de 1328, y los últimos en la Rusia europea por el año de 1353. Esta enfermedad afectó devastadoramente Europa, China, India, Medio Oriente y el norte de África.
La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Apareció en 1320 en el desierto de Gobi, en Mongolia, y entre 1331 y 1334 llegó a China, un año después de que grandes inundaciones devastaran extensas regiones del país y arrasaran en 1330 a Birmania, llegando a algunas regiones de la actual Rusia en 1338, a India en 1342 y a Europa en 1346. Según crónicas de 1353, desde 1331 murió 1/3 de la población china, y en efecto, entre esas fechas y 1393, su población cayó de 125 a 90 millones. Pero la epidemia pasó y sus consecuencias abrirán camino a los hechos que marcarán la historia los siguientes 400 años. Todo comienza aquí. La disminución de la población masivamente ocasionó que el valor del trabajo fuera subiendo. Para evitar esto, hubo intentos en Inglaterra de criminalizar a los trabajadores que quisieran moverse de su lugar para ir a otro sitio con mejores condiciones, pero no cuajaron en el largo plazo. El valor del trabajo subió. Por aquellos años, las herencias solo eran hacia el primogénito hombre. Después, ante la mortandad, se modificaron las legislaciones y las herencias ya podían ser en los otros hijos o hijas. Ante la disminución de la presión social por la comida, grandes extensiones de territorio pudieron distraerse hacia la cría de ganado, lo que ocasionó dos cosas: el incremento de la riqueza popular y la mejor nutrición de la población. Muchas otras actividades económicas se fueron modificando hacia la elaboración y producción de bienes suntuarios, quesos, vinos, embutidos, aceite de oliva. La disminución de manos disponibles para realizar los trabajos en muchas partes trajeron la innovación tecnológica. Es aquí que comienza a desaparecer la Edad Media. Las relaciones feudo-vasalláticas comienzan a desbaratarse. La servidumbre fue desapareciendo. Comenzará a partir de aquí a crecer la sociedad burguesa, la poseedora de talentos, no de tierras, capaz de innovar y revolucionar los procesos. Las ciudades-estado como Florencia y Venecia comenzarán a florecer de manera muy importante. Las grandes fortunas monetarias comenzarán su ascenso en importancia histórica. La Iglesia mantendrá la hegemonía, pero el pensamiento escéptico avanzará mucho a partir de aquí. Podríamos decir que la peste negra dio a luz una nueva sociedad, que tardará en madurar, pero lo hará y tomará caminos nunca antes vistos en la historia de la humanidad. Las consecuencias de la peste negra incluyeron una serie de trastornos religiosos, sociales y económicos que tuvieron profundo efecto en el curso de la historia europea. La peste negra fue una de las pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad, que alcanzó en su punto máximo en Europa entre los años de 1347 y 1350. Con 1/3 de la población muerta, redujo la población mundial de un total estimado de 450 millones a entre 350 y 375 millones. Se necesitaron entre 80 y en algunas otras áreas de más de 150 años para que la población europea se volviese a recuperar.
desde la perspectiva de muchos de los supervivientes. Sin embargo, el impacto después de la plaga fue mejor de lo esperado, ya que el trabajo tenía una mayor demanda. Hilton ha argumentado que los campesinos ingleses que sobrevivieron encontraron que su situación había mejorado mucho. Para los campesinos ingleses, el siglo XV fue una época dorada de prosperidad y nuevas oportunidades. La tierra era abundante, los salarios elevados y la servidumbre casi había desaparecido. Un siglo más tarde, cuando se reanudó el crecimiento de la población, los campesinos volvieron a enfrentarse a la privación y el hambre. Entre Europa, Asia y el norte de África, más de 150 millones de personas murieron. La población jamás ha vuelto a enfrentarse con una situación así causada por un agente natural. Pero no está descartado que suceda nuevamente. El cambio cultural que se dio a nivel de los pueblos afectados fue enorme, y lo iremos viendo, porque en lo práctico, con el nacimiento de la burguesía y los avances mecánicos, es que en el lejano futuro podrá ver la luz la industria de la moda, y lo veremos claramente. Los avances serán más rápidos a partir de aquí. Pocos programas nos quedan de este breve viaje al pasado que estamos dando desde la caída del Imperio Romano hasta la Revolución Francesa, que fue el punto en que nos quedamos antes de brincar en el tiempo. En nuestro próximo capítulo visitaremos el final de la Guerra de los 100 Años, en la que fue protagonista la doncella de Orleans. ¿Quieren saber más de ella? Fue la constructora principal de la identidad francesa. Después de ella, podremos considerar que Francia ha nacido. Nos vemos. Hasta el próximo capítulo.